Hay secretos que una madre se lleva a la tumba. Hay verdades que duelen tanto que prefieres vivir en la mentira. Y hay decisiones que tomas cuando ya no te queda nada que perder. Decisiones que te convierten en algo que nunca pensaste que podrías ser. Esta es mi historia. Una historia que me ha carcomido el alma durante 46 años. Una historia sobre dos hijos, uno de sangre y otro del corazón, y sobre cómo el amor puede transformarse en la venganza más cruel que existe. Me llamo Otilia, tengo 74 años, y durante décadas guardé un secreto que me estaba matando lentamente. Un secreto sobre la muerte de mi hijo Nereo y sobre lo que hice cuando finalmente descubrí la verdad. Lo que hice fue tan retorcido, tan impensable, que hasta yo misma me sorprendo de haber sido capaz de ejecutarlo. Todo comenzó hace 33 años, cuando mi esposo Evaristo y yo decidimos adoptar a un niño. Nereo, nuestro hijo biológico, tenía 15 años y era un muchacho difícil, rebelde, con problemas de conducta que nos tenían desesperados. Pensamos que tal vez tener un hermano menor lo ayudaría a madurar, a sentirse responsable de alguien más. Qué equivocados estábamos. Iskander llegó a nuestra casa cuando tenía 13 años. Había pasado por 5 hogares de acogida diferentes. Todos lo habían devuelto por problemas de adaptación. Era un niño callado, observador, con una inteligencia que te ponía los pelos de punta. Tenía esos ojos que parecían ver más de lo que debían, como si hubiera vivido demasiado para su edad. Desde el primer día, la tensión entre los dos muchachos fue palpable. Nereo veía a Iskander como un intruso que venía a robarle el cariño de sus padres. Iskander, por su parte, parecía estudiar cada movimiento de Nereo, como si estuviera aprendiendo cómo ser parte de una familia. Los primeros meses fueron un infierno. Peleas constantes, celos, competencia por todo, por nuestra atención, por el mejor cuarto, por quién se sentaba más cerca de nosotros en la mesa. Evaristo y yo pensamos varias veces en devolver a Iskander, pero algo en sus ojos nos detenía. Una vulnerabilidad que se escondía detrás de esa fachada de niño duro. Con el tiempo las cosas se calmaron superficialmente. Los muchachos aprendieron a convivir, aunque siempre hubo una tensión subyacente que nunca desapareció completamente. Nereo siguió siendo problemático, metiéndose en líos en el colegio, llegando tarde a casa, juntándose with malas compañías. Iskander, en cambio, se convirtió en el hijo modelo. Buenas calificaciones, obediente, servicial. Pero yo notaba cosas, pequeños detalles que me inquietaban. La manera en que Iskander observaba a Nereo cuando creía que nadie lo veía. Cómo siempre sabía exactamente dónde estaba su hermano adoptivo y con quién. La forma en que sonreía cuando Nereo se metía en problemas. Cuando Iskander cumplió 17 años, Evaristo murió de un infarto fulminante. Fue devastador para todos nosotros, pero especialmente para mí. De repente me encontré sola, criando a dos muchachos que se llevaban como perros y gatos, sin el apoyo de mi esposo. Nereo, que ya tenía 19 años, se volvió aún más rebelde después de la muerte de su padre. Empezó a salir con gente peligrosa, a llegar borracho a casa, a pedirme dinero constantemente para emergencias que nunca me explicaba bien. Iskander, por el contrario, se convirtió en mi apoyo. Me ayudaba con las cuentas, se hacía cargo de las reparaciones de la casa, me consolaba cuando lloraba por Evaristo. Era como si hubieran intercambiado roles. El hijo de mi sangre se había convertido en un extraño, mientras que el adoptado se comportaba como el hijo que siempre había soñado tener. Los años pasaron y la situación empeoró. Nereo se metió en problemas cada vez más serios. Drogas, deudas, peleas. Varias veces tuve que sacarlo de la cárcel, pagar sus deudas, mentir por él. Iskander, mientras tanto, terminó el bachillerato con honores y consiguió trabajo en una empresa de construcción. La noche que cambió todo para siempre fue un viernes de marzo. Nereo había salido como siempre, sin decirme a dónde iba ni con quién. Iskander estaba en casa, estudiando para un examen técnico que tenía el lunes. Recuerdo que cenamos juntos, vimos televisión, hablamos sobre sus planes de futuro. Era una noche normal, tranquila. A las 3 de la mañana sonó el teléfono. Era la policía. Habían encontrado a Nereo muerto en un callejón del centro.
aparentemente víctima de un robo que había salido mal. Le habían disparado 2 veces en el pecho y le habían quitado la billetera y el reloj. Mi mundo se desplomó esa noche. Mi hijo, mi bebé, mi primer amor, había muerto de la manera más violenta y absurda posible. El dolor era tan intenso que pensé que me iba a matar. Literalmente no podía respirar, no podía pensar, no podía existir sin él. Iskander fue mi salvación durante esos días terribles. Se encargó de todos los trámites, del funeral, de consolar a los familiares. Me cuidó como si fuera su propia madre, con una dedicación y un amor que me conmovieron profundamente. Sin él, no habría sobrevivido a esa tragedia. La investigación policial fue superficial. Según ellos, Nereo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un robo común que había terminado en homicidio. El caso se archivó después de 6 meses sin encontrar a los culpables. Durante los siguientes años, Iskander se convirtió en el centro de mi vida. Era mi hijo, mi compañía, mi razón para seguir viviendo. Se mudó conmigo permanentemente, me ayudaba económicamente, me llevaba al médico, me acompañaba a misa los domingos. Era el hijo perfecto que cualquier madre desearía tener. Pero había algo que no encajaba. Pequeños detalles que me molestaban sin que pudiera explicar por qué. La manera en que evitaba hablar de Nereo, cómo cambiaba de tema cada vez que yo mencionaba la noche de su muerte, la forma en que se ponía nervioso cuando veíamos noticias sobre crímenes sin resolver. También estaba el asunto de la pulsera. Entre las pertenencias de Nereo que me devolvió la policía, había una pulsera de plata que yo nunca había visto antes. Cuando le pregunté a Iskander si sabía de dónde había salido, me dijo que no tenía idea, que probablemente Nereo la había comprado y no me había contado. Pero yo conocía a mi hijo. Nereo odiaba las joyas. Nunca usaba nada más que su reloj. Esa pulsera no era suya. Los años pasaron y traté de olvidar mis dudas. Iskander era un hijo maravilloso. Me cuidaba mejor de lo que Nereo jamás lo había hecho. ¿Por qué torturarme con sospechas sin fundamento? Pero entonces llegó la carta. Fue 8 años después de la muerte de Nereo. Una carta anónima, escrita a máquina, que decía simplemente: su hijo no murió en un robo. Pregunte por la pulsera de plata. Pregunte quién estaba con él esa noche. Mi mundo se tambaleó otra vez. Todas las dudas que había tratado de enterrar resurgieron con una fuerza devastadora. ¿Y si Nereo no había muerto en un robo? ¿Y si alguien que conocía había estado involucrado? Empecé a investigar por mi cuenta. Volví a hablar con los policías que habían llevado el caso, revisé los expedientes, hablé con gente del barrio donde había muerto Nereo. Poco a poco, empezaron a surgir inconsistencias en la versión oficial. Un testigo que no había sido interrogado adecuadamente, evidencia que se había perdido misteriosamente, declaraciones que no coincidían entre sí. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue una conversación con Calíope, mi vecina de toda la vida. Una noche, después de unas copas de vino, me confesó algo que me heló la sangre. Otilia, me dijo, hay algo que nunca te conté sobre esa noche. Vi a Iskander llegar a casa como a las 4 de la mañana. Estaba sucio, tenía la ropa manchada y se estaba lavando las manos en el patio trasero. Cuando me vio, se puso muy nervioso y me pidió que no te dijera nada porque no quería preocuparte. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Porque pensé que había estado en una pelea o algo así. Nunca se me ocurrió que pudiera estar relacionado con lo de Nereo. Además, Iskander siempre fue tan bueno contigo. Esa noche no pude dormir. Las piezas empezaban a encajar de una manera que me aterrorizaba. Iskander había llegado a casa sucio y nervioso pocas horas después de que mataran a Nereo. Había mentido sobre dónde estaba. Y había una pulsera que no pertenecía a mi hijo muerto. Durante las siguientes semanas, observé a Iskander con nuevos ojos. Su comportamiento, sus reacciones, sus silencios, todo empezó a cobrar un significado siniestro. Decidí confrontarlo, pero de manera sutil. Una noche, mientras cenábamos, saqué el tema de la investigación policial. He estado pensando en contratar a un detective privado, le dije, para que reabra el caso de Nereo. Nunca me convenció esa historia del robo. La reacción de Iskander fue inmediata y reveladora. Se puso pálido, empezó a tartamudear
Derramó el vaso de agua que tenía en la mano. ¿Para qué quieres hacer eso, mamá?, me preguntó con voz temblorosa. Ya pasaron muchos años. Solo vas a reavivar el dolor. Porque necesito saber la verdad, le respondí observando cada microexpresión de su cara. Necesito saber quién mató a mi hijo. Los que lo mataron probablemente ya están muertos o en la cárcel por otros crímenes, dijo, evitando mi mirada. No vas a encontrar nada nuevo. Pero yo ya había encontrado algo nuevo. Había encontrado la culpa escrita en su cara, el miedo en sus ojos, la desesperación en su voz. Esa noche, mientras Iskander dormía, registré su cuarto. En el fondo de un cajón, envuelto en un trapo viejo, encontré algo que me confirmó mis peores sospechas. Un reloj idéntico al que había usado Nereo la noche de su muerte. El reloj que supuestamente le habían robado. Mi hijo adoptivo había matado a mi hijo biológico. Y durante 8 años había vivido conmigo. Había fingido amarme. Había actuado como el hijo perfecto, mientras yo lloraba la muerte del muchacho que él había asesinado. El descubrimiento me destrozó, pero también me llenó de una rabia fría y calculadora que no sabía que poseía. No podía ir a la policía porque no tenía pruebas suficientes, y además, ¿quién me iba a creer? Iskander era conocido en el barrio como un joven ejemplar, trabajador, devoto de su madre adoptiva. Pero yo tenía algo mejor que la justicia legal. Tenía tiempo, paciencia y un conocimiento íntimo de las debilidades de Iskander. Decidí que mi venganza sería lenta, sutil y absolutamente devastadora. Empecé por jugar con su mente. Le hacía preguntas aparentemente inocentes sobre esa noche. Mencionaba detalles del caso que no debería conocer. Dejaba accidentalmente artículos de periódico sobre crímenes sin resolver en lugares donde él pudiera verlos. Iskander empezó a ponerse cada vez más nervioso. Perdió peso, desarrolló insomnio, comenzó a beber más de la cuenta, pero no se iba. No podía irse, porque sabía que si me abandonaba yo sospecharía aún más. Estaba atrapado, y ambos lo sabíamos. Luego empecé la segunda fase de mi plan. Comencé a enfermarme. No de verdad, por supuesto, sino estratégicamente. Dolores de pecho, mareos, desmayos ocasionales. Nada demasiado dramático, solo lo suficiente para que Iskander se sintiera obligado a cuidarme más intensamente. No sé qué haría sin ti, le decía con lágrimas en los ojos. Eres lo único que me queda en este mundo. Y él, consumido por la culpa, se desvivía por atenderme. Dejó su trabajo para cuidarme tiempo completo. Vendió su carro para pagar mis tratamientos médicos. Se convirtió en mi esclavo voluntario, atado a mí por cadenas invisibles de remordimiento y obligación. Pero mi venganza final fue mucho más retorcida de lo que él jamás pudo imaginar. Cuando cumplí 70 años, le propuse algo que lo dejó completamente desconcertado. Iskander, le dije una noche, quiero que nos casemos. Se quedó mudo mirándome como si hubiera perdido la razón. ¿Qué dijiste, mamá? Que nos casemos. Civilmente, por supuesto, para proteger tu futuro. Si me muero, toda mi herencia válido a ir a parientes lejanos que ni siquiera me conocen. Pero si eres mi esposo, todo será tuyo automáticamente. La propuesta era lógica desde un punto de vista legal, pero ambos sabíamos que había algo profundamente perturbador en ella. Una madre adoptiva casándose con su hijo adoptivo. Era técnicamente legal, pero moralmente repugnante. No sé, mamá, murmuró. La gente va a hablar. Van a decir cosas horribles. ¿Y qué importa lo que diga la gente? Le respondí. Tú has sido más hijo para mí que mi propio hijo de sangre. Te mereces todo lo que tengo. La ironía de esas palabras era deliciosa. Él había matado a mi hijo de sangre, y ahora yo lo estaba recompensando por ello. Tardó semanas en aceptar, pero finalmente lo hizo. ¿Cómo podía negarse? Rechazar mi propuesta habría sido admitir que había algo sucio en nuestra relación, algo que prefería mantener oculto. Nos casamos en una ceremonia civil pequeña y discreta. Solo estuvimos nosotros dos, el juez, y 2 testigos que no conocíamos. Iskander parecía un hombre camino al patíbulo. Después de la boda, las cosas cambiaron drásticamente en nuestra casa. Ya no era su madre adoptiva, era su esposa, y como su esposa, tenía derechos y expectativas diferentes. Empecé a tratarlo como a un marido,
Le exigía que durmiera en mi cama, que me acompañara a eventos sociales como mi esposo, que me presentara a sus amigos y colegas como su mujer. La humillación en sus ojos era exquisita. Tenía que fingir ante el mundo que estaba felizmente casado con la mujer que lo había criado, mientras yo saboreaba cada momento de su incomodidad. Pero lo mejor de todo era que ahora estaba legalmente atado a mí para siempre. No podía irse, no podía abandonarme, no podía escapar de la prisión que yo había construido a su alrededor, porque si lo hacía, perdería todo: la herencia, la casa, la respetabilidad social. Y yo me aseguré de que supiera exactamente por qué lo había hecho. Una noche, después de haber estado casados por 6 meses, finalmente le dije la verdad. Sé que mataste a Nereo, le susurré al oído mientras yacíamos en la cama matrimonial. Su cuerpo se tensó como un cable eléctrico. No sé de qué hablas, murmuró. Sé que lo mataste, sé que fingiste el robo, y sé que has estado viviendo con esa culpa durante todos estos años. ¿Y sabes qué, Iskander? Me alegro de que lo hayas hecho. Se incorporó bruscamente mirándome con horror. ¿Qué? Nereo era un fracaso, un drogadicto, un delincuente, una vergüenza para la familia. Tú me hiciste un favor al deshacerte de él, y ahora, como recompensa, eres mi esposo, para siempre. La expresión en su cara era una mezcla de alivio, horror y comprensión. Finalmente entendía la trampa en la que había caído. No era solo mi esposo, era mi prisionero, y yo era tanto su salvadora como su torturadora. ¿Por qué?, me preguntó con voz quebrada. Porque podía, le respondí, porque tenía el poder de hacerlo, y porque después de todo lo que has hecho, te mereces vivir el resto de tu vida atado a la mujer cuyo hijo asesinaste. Desde esa noche, nuestra relación cambió completamente. Ya no había pretensiones, no había mentiras. Ambos sabíamos exactamente dónde estábamos parados. Iskander se convirtió en el esposo más atento y obediente que una mujer podría desear. Me trae el desayuno a la cama, me acompaña a todas partes, me consiente en todo, pero en sus ojos siempre veo el mismo terror, la misma desesperación silenciosa, y yo disfruto cada segundo de ello. ¿Es amor lo que siente por mí, o es simplemente el cumplimiento de una condena perpetua? Honestamente, no me importa. Lo que importa es que está aquí, conmigo, pagando por lo que hizo, día tras día, año tras año. La gente del barrio nos mira con una mezcla de curiosidad y disgusto. Una mujer de 74 años casada con un hombre de 46 que solía ser su hijo adoptivo. Es escandaloso, perturbador, antinatural, pero también es perfecto. Porque verás, mi venganza no fue matarlo o entregarlo a la policía. Mi venganza fue algo mucho más cruel. Lo convertí en mi esclavo voluntario. Lo até a mí con cadenas legales y emocionales que nunca podrá romper, y lo condené a vivir el resto de su vida fingiendo amar a la mujer cuyo hijo asesinó. Que tuve que sacrificar mi propia dignidad en el proceso, que me convertí en algo monstruoso para poder castigarlo, tal vez. Pero cada mañana, cuando veo el terror en sus ojos al despertarse a mi lado, sé que valió la pena. Iskander mató a mi hijo, pero yo maté su alma. Y eso, querida amiga, es una venganza que durará hasta que uno de los dos se muera. ¿Crees que hice lo correcto? ¿O piensas que me convertí en algo peor que él? Tú decides, pero yo no me arrepiento de nada. Ahora, querida amiga que me escuchas, quiero pedirte un favor. Si esta historia te impactó, si te mantuvo en suspenso hasta el final, dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el botón que parece un corazón o un pulgar hacia arriba. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Así recibirás notificaciones cada vez que subamos una nueva historia como esta. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿crees que mi venganza fue justificada? ¿Piensas que Iskander se merecía lo que le hice? ¿O crees que ambos somos monstruos que se merecían el uno al otro? Me interesa mucho conocer tu opinión. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a estremecer el alma. Historias de mujeres como nosotras, que hemos vivido tragedias impensables, que hemos tomado decisiones imposibles, que hemos pagado precios terribles por nuestra supervivencia. Perdón si este video ha sido muy largo,
Pero estas historias hay que contarlas completas. Necesitaba desahogarme. Necesitaba que alguien supiera la verdad sobre lo que pasó en mi casa, sobre la decisión más retorcida que he tomado en mi vida. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi confesión sin juzgarme o juzgándome si es lo que sientes que merezco. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a partir el corazón.